Bendecidos, mis amados, placer saludarles. Un abrazo grande, les amamos en el Señor. Qué bueno es verlos, saludarles y compartir una sonrisa en el día de hoy. Estamos más que contentos, felices, porque la presencia del Señor es con nosotros, porque se está cumpliendo todo lo dicho por el Señor, y eso nos llena de grande regocijo y de mucha esperanza. Un saludo a todos los que hoy nos sintonizan en los diferentes medios y en los diferentes países a los cuales estamos llegando por la gracia del Señor. A pesar de las circunstancias que nos rodean hoy, y como está el mundo, todavía tenemos esta oportunidad de ser una luz en medio de las naciones, en medio de las tinieblas. Y eso es bueno, porque para eso nos ha tenido el Señor, para dar testimonio de la verdad. Bien, hoy tenemos un tema, el secreto de vivir en lo secreto. Y es muy importante para usted en el día de hoy, porque yo recibo que si tu mente está en contacto con el Espíritu, si tu corazón está en esa conexión con el Espíritu, tú vas a tener una revelación propia hoy del Espíritu de Dios a tu propia vida, que te va a ayudar en gran manera, bueno, el 100%, a vivir una vida de proceder santo, de íntima relación con Dios, de permanecer en la palabra y de vivir una vida de victoria. Eso será el resultado en parte de lo que usted va a tener a partir de hoy si captas la enseñanza por el Espíritu. Porque entonces pasaríamos de una información a una revelación. Y yo recibo hoy y declaro que esta palabra se revela a tu espíritu. Tienes que pasar como nuestro eslogan, ir más allá de la mente natural y de la información. Tienes que ir hoy más allá de la libreta. Tienes que ir a la revelación del Espíritu. El secreto de vivir en el secreto. Hoy quiero compartirles sobre lo que es despertar a una limpia conciencia. El apóstol Pedro escribió al respecto de esto, porque se puede tener una conciencia limpia, que de hecho yo creo que ustedes ya tienen una conciencia limpia. Pero eso no significa que esté despierta. Se puede tener una conciencia limpia y a la vez estar dormida o soñolienta. Así que vamos a ir un poco más allá de lo que es tener una conciencia limpia, a una conciencia despierta. Por eso el apóstol escribió y dijo, despierto vuestra limpia conciencia, vuestro limpio entendimiento. Yahshua le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra, pero le faltaba algo. Entrar en un estado de conciencia a la realidad a la cual los había llamado. Así que diríamos hoy, ya ustedes tienen una conciencia limpia, pero la pregunta es, ¿está despierta su conciencia a la realidad? Bueno, a través de la enseñanza que vamos teniendo, quizá pueda usted definir si a ratos despierta y a ratos dormida.
o soñolienta, o dormida, o despierta. Pero eso es juicio muy honesto y sincero de cada uno, en la medida que oye la palabra. Cuando la conciencia no está despierta, hay muchas cosas, noticias, cosas que oye o que ve o que suceden, que lo asombran. Cuando no está despierta, lo asombran. Y muchas cosas las ponen en el ámbito de lo imposible, de lo ilusorio, de la ficción. Hoy vivimos la era de la ficción. Como la inteligencia artificial. Yahshua dijo que sería como en los días de Noé. Pero en los días de Noé habían tantas cosas que la Biblia no nos lo detalla. Y que prácticamente los predicadores del Evangelio nunca lo han mencionado. Yo he venido mencionando muchas cosas. Ya ustedes lo saben. Hoy quiero hablar de otras cosas al respecto. Porque como en los días de Noé habían hijos de Dios, predestinados, escogidos de Dios, salvos. Pero ellos compartían el mundo social que ellos vivían, primero con los hijos de la serpiente, lo compartían con los gigantes de aquel tiempo, los nefilín, lo compartían con los ángeles rebeldes que abandonaron su morada y tomaron cuerpo, que fueron llamados dioses, que se movían en sus naves de luz. Y si usted está con una conciencia dormida, hoy el apóstol nos está hablando hoy de ovnis. La verdad que hay que meternos muy bien en la Biblia para saber cómo fueron los tiempos, los días de Noé. Y conocer la historia. Yo he escrito mucho sobre eso. Los que me han leído los libros tienen conocimiento de lo que estoy diciendo. En los días de Noé, ellos compartieron un ámbito social con seres que no eran humanos. Tenían físico humano, pero eran gente sin alma. Gente que no tenían pupila en sus ojos. Eran ojos profundos negros. Porque no tenían alma. ¿Por qué? Porque eran directos descendientes engendros de este mal. Ahora, si ustedes están claros en esto, hoy estamos viendo el desarrollo del programa de Satanás a través, otra vez, de sus hijos en este mundo. Y estamos viendo el nacimiento de niños hoy, científicamente probado, demostrado, y algunas veces asombro de padres y madres que han llamado la atención y la televisión ha tomado cartas en el asunto para mostrar esto como una novedad, cuando estos padres se han quejado de que sus niños no tienen pupila o de que a los 6 meses están caminando. Asombroso, ¿verdad? Así que nosotros estamos viendo hoy eso y usted tiene que tener una conciencia despierta para saber qué lugar ocupa, dónde está viviendo y por qué suceden las cosas. Si usted no tiene una conciencia limpia, estará asombrado de todas estas cosas. Hasta se asustará, se conmoverá. ¿Cómo poder vivir en un mundo así, compartido con todo este sistema y mantener una conciencia limpia? Sin dejarse contaminar, influenciar o conmover. Pues déjeme decirle que realmente las cosas más valiosas
de Dios están en lo secreto. Yo quiero hacer unas preguntas hoy para saber cómo usted tiene su conciencia ante lo que dice la palabra respecto de que como en los días de Noé. Usted sabe, creo que sí, quién es Sophie. ¿O usted sabe quién es Mico? Con K, Mico. ¿Sabe quién es Lambda? Quizá les sorprende escuchar estos nombres. Pero Lambda es el cerebro artificial, o sea, inteligencia artificial, pero ya no, ya es un cerebro artificial el que está manejando a Google. O sea que cada vez que usted entra a Google, usted está entrando en el cerebro artificial de Lambda, que es un cerebro satánico. Así que usted tiene que saber qué terreno está pisando y dónde se está moviendo hoy. Por eso es que por alguna razón insistíamos mucho, la Biblia lo insiste, Dios lo dijo, Pablo lo amonestó y hemos dado mucha enseñanza al respecto sobre renovando el espíritu de la mente por estas causas que ya hoy se abren. ¿Quién es Sophie? Sophie fue el primer robot con ciencia artificial, inteligencia artificial, que ha recorrido el mundo, dándose a conocer el principio de esta ideología. Y ahora pues tenemos nosotros que ya salió a luz el dominio de Google, que es Lambda. Bien, ¿sabe cuál es la filosofía o la cátedra? Digamos la enseñanza, el propósito, el plan, el proyecto, la idea. Alguna de esas palabras tiene que caberle y entenderla. De la inteligencia artificial. Se la voy a resumir como el resumen de la cátedra que se dio en Alemania en la reunión mundial de inteligencia artificial, su proyecto y sus alcances. Tan es así que se ideó y se está pidiendo a las grandes empresas de telecomunicaciones que se elabore una ley para garantizar al oyente cuando hace una llamada por teléfono o cuando usted llama de alguna manera a alguien pero que no lo ve, que le garanticen que está hablando con la persona y no con una máquina. Así de delicado está el asunto. Pero hay algo más. El director general de este movimiento de científicos y físicos dice esto: ¿cuál es el fin que persigue la inteligencia artificial? Y él dice, darle cristalidad a la realidad de las personas que se han sido engañadas a sí mismos o por otros, como en el caso de la oración. Gente que trata de orar y tener comunicación con alguien efímeramente que ni conoce, ni ve, ni sabe, pero se forma la idea de que alguien lo está escuchando. Es un diálogo con alguien imaginario, como el que creen los ángeles, asuntos imaginarios para poder traer un poco de consolación a su vida. Todo es un autoengaño. Ese es el centro de la filosofía de la inteligencia artificial. Ahora,
¿Saben ustedes lo que es el programa réplica que hoy se está vendiendo como pan caliente, dice? Réplica es un programa que se instala en un teléfono para tener una persona a quien comunicarle todas sus intimidades sin que sea censurado. Porque es una inteligencia artificial que le contesta como si fuera un humano. Y se llama réplica. Dice que es la suplantación de que una persona tenga que estar buscando medicinas para depresión o psicólogos y consejeros. Eso se llama réplica. ¿Y qué es lo que se busca? Un estado totalitario de la Tierra, donde un cerebro general gobierne, ordene la mente de la humanidad. Cierro comillas con eso. Para que ustedes sepan el momento que estamos viviendo, el mundo en que estamos viviendo y qué tan despierta está su conciencia frente a todas estas cosas que se están manifestando. Así que cuando usted entra a TikTok, Instagram, Google y otros programas, usted está entrando al cerebro directo de Satanás para responderle ciertas preguntas. Esto no indica, recuerde que la ciencia es de ciencia del bien y del mal. Hay cosas que son buenas. Tenemos aquí la tecnología de hoy y estamos utilizando en el lado constructivo, educativo y bueno. Por la parte nuestra, usamos lo bueno. Pero está el lado que no es bueno. Así que todo esto demanda equilibrio de la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo poder vivir en un mundo así donde compartimos una filosofía diabólica? Donde se está infiltrando una filosofía totalmente satánica a través de todas las formas, donde estamos siendo bombardeados por internet, revistas, televisión, radio, con filosofías diabólicas. ¿Cómo poder mantener una conciencia limpia y vivir una vida en plena comunión con el Señor? Déjeme mostrarles por la palabra, quizá no lo había visto desde este punto de vista, pero fue escrito hace muchos siglos. Y está escrito en la palabra cuando dice, el que mora en el secreto de Elión, pasa la noche a la sombra del Shaddai. Traducción española, el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, escúcheme bien la primera palabra. El que habita, no dice el que visita. Dice el que habita. Entonces, quiero que usted vaya cogiendo idea de cuando lea la Biblia, sepa tomar conciencia de lo que está leyendo. Bien. Entonces, déjeme decirle que las cosas más valiosas están siempre en los secretos. Cuando usted es digno de algo valioso, que sepa algo valioso, se lo dicen en secreto. Las revelaciones de Dios siempre fueron dadas en secreto. Para Dios, secreto es una dimensión. Para nosotros, secreto es cuando apartamos a alguien de algo y le decimos algo al oído pasito. Secreto bíblico es cuando Dios nos aparta para algo, nos pone en su lugar, dimensión secreta, y nos revela su plan y su voluntad. Así que la oración más íntima es la que se da en el secreto de Dios. En este país, Estados Unidos, especialmente en la zona alta de los estados, siempre que se construyen casas, porque son lugares peligrosos por las borrascas y por los tornados,
A las casas se les hace un lugar secreto y seguro. Los llaman sótano o un basement, una fortaleza bajo tierra, un lugar secreto. Cada casa tiene un lugar secreto, porque cuando se anuncia que viene ese peligro, se abandona la casa y se meten en ese lugar, cierran y se quedan allí. Es un refugio, es un escondedero. Pero la Escritura nos dice claramente, el que mora en el secreto. La diferencia está entre este verso y lo que sucede con esta gente que vive en estas casas es que ellos buscan el lugar secreto cuando viene el peligro. Pero una vez que ven que el peligro pasa, se salen del lugar secreto. Y eso a veces le sucede a muchos creyentes. Buscan a Dios cuando viene el peligro, pero cuando pasó el peligro, se olvidaron del asunto. La versión que hemos leído hoy dice, el que mora o habita en el secreto. O sea, que el secreto no es para visitarlo, es para habitar y vivir en él. Por eso David decía, él es mi escondedero. Ahora, el asunto es tomar la práctica de que solo se va allí cuando hay peligro. Pero no viven allí siempre. Y cuando eso le sucede a muchos creyentes, que solo van allí, al secreto de Dios, porque se ven amenazados por algo, son vidas que cuando pasa el momento, se ven frustradas, debilitadas, angustiadas, con mala confesión y mal proceder. Y con malos pensamientos de las cosas que han de venir. El mismo Señor Yahshua dijo una vez, ora en el lugar secreto y Él te recompensará en público. ¿Tienes tú un lugar secreto en Dios? ¿Lo visitas o vives allí? ¿Por qué no te acostumbras a vivir allí? ¿Por qué no te mudas a vivir al secreto de Dios? Haga del lugar secreto tu morada permanente. Ese es el llamado del tema de hoy. Hay revelación en esto cuando dice permanezcan en la palabra, o sea, permanezcan en el lugar secreto, permanezcan en el sótano de protección, en el refugio de protección. Porque cuando usted vive allí, la vida es diferente. Por eso el apóstol Pablo dijo, estén siempre gozosos. Usted no puede estar gozoso fuera del secreto de Dios. Orar sin cesar. Usted no puede mantenerse así fuera del secreto de Dios. Usted ora a ratos, a momentos. Vivir como hijos de Dios. Usted no puede vivir como hijo de Dios si va de visita a Vena al secreto. La única manera es habitando allí. Y eso será lo que marcará la diferencia en la vida del creyente en este pacto de gracia. El que mora en el secreto de Elión pasa la noche a la sombra del Shaddai. Así que ahora aquí entramos en algo que va más allá. Esto cambia por completo el enfoque de nuestra conciencia. Vuelvo a repetir, una cosa es ir de visita y otra cosa es habitar allí. Cuando usted va a orar, usted lo que siempre ha hecho es un cambio de dimensión. Usted se sale de la dimensión natural y entra en la dimensión espiritual. Pero al no tener conciencia clara de esto, cuando termina de orar, se sale de la conciencia espiritual y vuelve y entra al mundo natural. No permanece allí. Pastor, entonces si me arrodillo tengo que quedarme ahí toda la vida.
Esa es la mente natural. Así piensa el niño. Pero si tiene revelación, me entenderá lo que estoy diciendo. Por eso yo digo que una cosa es ir de visita y otra cosa es habitar allí. Usted abandona el mundo o la dimensión natural para entrar a la dimensión espiritual, a tener contacto con Dios. Porque cuando usted va a orar, usted prepara su mente, usted se condiciona, porque cuando usted se va a meter en ese lugar, usted va a tener contacto con Dios. Usted pasa de una dimensión a otra y quizás no lo ha notado, pero eso es lo que usted hace. El problema está que nos desconectamos cuando terminamos de orar y dejamos esa dimensión y volvemos a la dimensión nuestra. Y seguimos viviendo en un estado de natural de dependencia humana y con muchos múltiples problemas en nuestra vida. Y este es el paso que yo quiero que ustedes den hoy. ¿Cuántos quieren dar ese paso? Un pueblo que tiene el corazón abierto atiende la palabra. Bien. Pero créanme que lo que les estoy diciendo es la verdad, porque yo lo viví. Si yo lo viví, ustedes lo han vivido. Ahora, de eso quiero hablarles hoy. ¿Cómo vivir en el secreto de Dios? Porque la religión nos hizo muchos daños al creyente. Nos desenfocó de la realidad de Dios. Si ustedes recuerdan, ¿cómo era su actitud fuera del culto, del momento de reunión? ¿Cómo era? Bla, 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 ríe, vamos para allá, va. Llegó a la puerta y le dice, ya, calle, porque entramos al templo. Y entramos al templo, bendecido mi hermano, nos sentaba, bajamos, cambiamos el tono de voz, nos sentábamos, y ya, entramos a una dimensión diferente, porque dejamos la dimensión de ese mundo natural de risa y de charla y de esto y de lo otro, y luego llegamos al templo, entonces ya cambiábamos de dimensión. En nuestra mente nos condicionábamos a una dimensión diferente. ¿No era así que vivíamos? Seguro que sí. Cuando estamos en una casa y hay una reunión grande y uno hace esto, lo otro, come, toma esto y lo otro, y de pronto alguien dice, yo quiero leer la palabra, entonces deje el vasito allá, deje de comer, ya vamos. Salgámonos de este ambiente y entremos al ambiente de Dios para escuchar la palabra. O sea, salimos de un ambiente y entramos en el otro. Pero cuando aquel termina de leer la palabra y de pronto hace la oración, abandonamos esa dimensión y volvemos a la, bueno, ¿en qué era que estábamos? En el cuento tal y chat. Volvemos al mundo natural. O sea, tenemos dos tipos de vida. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que sucede en mi vida? Y es que no meditamos en lo que estamos viviendo. Y la religión nos condicionó para hacer eso. Una actitud frente a la palabra o ante el culto y otra actitud cuando no estábamos frente a eso. Entonces, generalmente se aprendió a vivir fuera del secreto de Dios. Y ir de visita al secreto de Dios. O sea, a vivir dos estados de conciencia. Y cuando usted vive así, por eso es que dice la palabra, que muchos son como la onda del mar. Llevados porque está en dos aguas, dos movimientos. Ahora, esto es lo que yo quiero que usted hoy abra los ojos, se despierte. Ya tienen conciencia limpia, se despierte a esta realidad. El pacto de gracia, al ser revelado al Espíritu, cambia todo esto. Porque el pacto de gracia no es una religión, no es una doctrina. El pacto de gracia no es una iglesia, congregación. No es una organización. No. El pacto de gracia en el entendimiento del Espíritu, más allá de la letra, el pacto de gracia es el secreto de Dios. Es su presencia misma.
Yo, cuando usted fue traído al pacto, fue traído a la presencia de Dios. Como cuando usted va por la calle y tiene una audiencia, tiene que estar ante el juez. Usted puede que lleve el nerviosismo y va preparándose, pero una cosa es estar caminando y entrar al edificio, y otra cosa es cuando usted se para frente al juez. Eso es estar en la presencia de ya, que hay que guardar una compostura, hay que tener una actitud diferente. Es diferente, eso cambia todo. Eso cambia todo, porque está frente a la presencia. Cuando no está en la presencia, otra vida. Y ese estilo de vida es el que yo quiero que usted lo analice hoy. Porque si no va a tener en poco el pacto de gracia. Así que esto es una actitud mental. O se vive dentro o se vive fuera. Y estando fuera viene de visita y vuelve y sale. Tu mente lo define. Por eso se necesita una renovación de la mente. Porque a veces vivimos una vida ya condicionada, como las chicas del colegio hoy en día. En el bolso que llevan para el colegio, la escuela, llevan el vestido diario, pero van vestidos del uniforme. Cuando terminan el colegio, pasan por el vestir primero, se quitan el uniforme y se ponen el de diario y ya en la calle son cualquiera, caminando. O como el empleado de una fábrica, tiene el uniforme dentro de la empresa y allá adentro se comporta como empleado de la empresa. Pero cuando sale, pasa por el vestir, se quita el uniforme y ya se pone el otro y ya es la persona que camina por ahí. Y a veces al creyente le pasa eso. Cuando está en la reunión, cuando está en esto, tiene el vestido de, yo diría, de la religiosidad, porque está puesto con esa actitud. Pero cuando terminó la reunión y todo, sigue viviendo una vida natural. Y estos van a tener problemas para el tiempo que estamos viviendo. Por eso es que algunos ven la presencia de Dios cuando están en el templo o en la reunión. Y muchos han considerado el templo o la presencia de Dios, o la dimensión de Dios, que cuando hay momentos de peligro corren para la iglesia, corren para el templo, para favorecerse del peligro. Estos tienen una noción muy vaga del pacto y de lo que es la cobertura de Dios. Si usted descubre el secreto de Dios, todo va a cambiar en su vida, todo. Si usted decide habitar en el lugar secreto de Dios, usted tendrá un estilo de vida celestial, diferente al que tenías hasta hoy, por decirlo así. Ahora, no se sienta evidenciado como para sentir vergüenza. Porque ¿acaso hombres de Dios no pasaron por ahí? Claro que pasamos por ahí. Mire, hasta Moisés pasó por ahí. Moisés se acostumbró desde el primer momento que el monte Sinaí era el lugar de Dios. Y se decía, ese es el monte de Dios. Y así está escrito, el monte de Dios. Y Moisés subía al monte para encontrarse con la presencia de Dios. Y eso se metió tanto en la vida de él. Bueno, Dios mismo le dijo a Moisés, ve a Egipto y trae al pueblo, y lo trae aquí al monte a mi presencia. Moisés sabía que ahí en el monte estaba la presencia de Dios. Y ahí duraron viviendo en la parte del monte, en el pie del monte mucho tiempo. Cuando Dios comenzó a decirle a Moisés que había que moverse, Moisés dijo, caramba, pero si Dios habita aquí en el monte y nos va a mover de aquí para allá, ¿qué va a pasar aquí? Señor, si tú no vas con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Que Moisés pensaba, si la presencia de Dios está en el monte y nos va a mover de aquí, la presencia se queda aquí, y nosotros, ¿qué? En el camino. ¿Ve que él pasó por ese momento? Por eso es que muchas veces, teniendo este concepto claro, cada vez que usted se sube al carro para irse a un viaje o cualquier cosa, ay, Señor, acompáñanos en este lugar. Porque usted cree que Dios no va contigo. O la mamá le dice que el Señor lo acompañe, porque cree que Dios está aquí, pero no lo va a acompañar. Y ellos no saben dónde están parados. Entonces se dice eso.
Por eso quiero hablarle de una limpia conciencia, que tengamos claridad dónde estamos viviendo. Eso es como si usted va de vacaciones al mar y está ya a 50 metros de la orilla, allá, de fondo. Y la persona le grita desde afuera, el que vino con usted, y le dijo, oye, métase al mar y váyase. Y yo estoy metido en él. Estoy metido en él. Muchas madres le dicen que el Señor lo acompañe, pero es que, ¿qué está diciendo? Señor, sé conmigo en este día. ¿Qué está diciendo? ¿Estás en el pacto o no estás en el pacto? Esas cosas hay que aclararlas, porque eso va a determinar el tipo de fe que usted va a vivir y el tipo de vida que usted va a vivir. Moisés pensó eso. Por eso el Señor le dijo, no, Moisés, mi espíritu, mi ángel irá contigo siempre, a donde quiera que vaya. Ese conocimiento, esa falta de conocimiento es lo que marca la vida de los creyentes. Una vida natural y una vida espiritual, dormida o despierta. Y la revelación le dará un estilo de vida que lo vivirá donde quiera que esté y a la hora que sea. Esto cambiará su proceder. Por eso es que algunos, lamentablemente, estoy hablando de hijos de Dios, conocen esta palabra, algunos lamentablemente, nos encontramos de pronto ubicados en una cantina, en un cabaret, en un lugar de música y baile. Nos ubicamos allá. ¿Por qué? ¿Por qué están allá? Porque ellos no conocen el pacto, ellos no conocen a Dios. Ellos han oído de Dios, pero no saben de Dios, no conocen a Dios. Ellos no saben dónde están parados. Tienen confusión. Así que esta es la revelación que usted tiene que tener hoy. Ahora déjeme decirle, ¿en qué momento usted está fuera del pacto? Una vez que usted le ha sido revelado el pacto, revelado. Porque alguno puede decir, ¿y dónde tú estás? Yo estoy en la iglesia del pastor Hellman. Oh, ya. ¿Y cómo es? Así es el ministerio de gracia. Ah, bien. ¿Y eso qué? A una nueva doctrina. Sí, 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 claro. Está definiendo todo eso. Pero cuando ha entendido el pacto, tiene una respuesta diferente. Ahora, miren la revelación si le es dada. Y respóndame usted, ¿dónde usted está parado una vez que escuche esto que Dios dijo? Él dijo así. Así dice Adonai, el Señor. Los cielos son mi trono. Los cielos son mi trono. Él no dijo, en el cielo está mi trono. Dijo, los cielos son mi trono. ¿Cuáles son los cielos? ¿Dónde comienzan los cielos? ¿Dónde terminan los cielos? ¿Hasta dónde llega la extensión de los cielos? Respóndase esas preguntas. Él dijo, los cielos son mi trono. Que es muy diferente a decir, en los cielos está mi trono. Y luego dice, y la tierra es el estrado de mis pies. Entonces, ¿qué casa me podéis edificar? Pregunto, ¿cuál es el lugar de mi reposo? Hay dos preguntas que Dios hace ahí. Ahora bien, es como si llegamos
y lo traigo a al edificio donde vivimos, y usted se para afuera y pregunta, ¿y cuál es su vivienda? El edificio es mi vivienda. El edificio tiene más o menos 150 apartamentos. Quiere decir que los 150 apartamentos son mi vivienda. En cualquiera que usted se meta, ahí estoy yo. Pero si yo le digo, en ese edificio está mi vivienda, estoy hablando de un lugar pequeño, un recinto pequeño. Cuando Dios dice, los cielos son mi trono, Él está hablando de todos los cielos, desde la flor de la tierra hacia arriba y a toda la extensión de la palabra. Por eso el apóstol Pablo escribió y dijo, si entendieres la dimensión de Dios, lo que es la anchura, la profundidad, la altura y la dimensión. Los cielos son el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Quiere decir que usted fue traído a un conocimiento donde usted está en la presencia de Dios, ante el trono de Dios, todo el tiempo. Esa es la revelación que usted tiene que tener. Cuando una persona tiene esta revelación, nunca jamás toma dirección de coger un camino que lo lleve a un lugar que a Dios le desagrada, porque usted está ante el trono de Dios, ante la presencia de Dios, en la dimensión de Dios. Esta es la revelación que usted debe tener hoy. Porque el vivir o el habitar en el pacto, en esa dimensión, es estar favorecido por el bien de Dios. Ahora, ¿qué me sucede si yo tengo esta revelación y la disfruto, la vivo? Déjeme hablarle un poquito de un pasaje. Voy a darle 2 pasajes de la palabra. Y usted los leerá después. Pero ahora quiero hablarle un poquito de eso. Número 1. Si usted habita ahí, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estamos viviendo tiempos de pestilencia, de mortandad. Y no solamente un tiempo de pestilencia y mortandad, inclusive ya se dio una cifra más o menos que se debe cubrir en este año. 256,000 millones de personas deben morir por causa de la peste que ha sido suelta. Entonces, aquí hay una pregunta importante que usted tiene que resolverse esta mañana. Escúchelo bien. ¿Busco a Dios para que se cumpla esta palabra? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Voy a buscar a Dios para que esta palabra se cumpla? O más bien debe de ser el resultado de haber buscado a Dios y morar en el secreto de Dios. La mayoría del cumplimiento de las promesas de Dios no es por haberle buscado para que se cumplan sus promesas, sino que ha sido el resultado de una persona vivir en la palabra habiendo buscado a Dios. Es diferente. Si examinas el orden bíblico del libro de Job, el capítulo 22, verso 22 en adelante, sabrá que lo primero es volverse a Dios en amistad y como consecuencia el resultado es todo lo que sigue diciendo. Usted no puede buscar a Dios por el resultado del verso 23 en adelante hasta el final. No. Usted no busca los resultados, usted busca la esencia que es Dios. Y tendrá el resultado. Creo que me están entendiendo hoy al respecto. ¿En qué te vas a centrar? ¿En lo primero o en lo segundo? Porque no puedes vivir una vida de búsqueda de Dios por intereses personales. Eso sería buscar a Dios por las promesas,
porque me cuide, porque me guarde, porque me proteja, porque me bendiga. Eso es buscarlo por intereses personales. Esas cosas deben ser el resultado de buscar a Dios, porque Dios es Dios y usted es su hijo. Para el mundo, estos son tiempos peligrosos, bien peligrosos. Porque el mundo busca la esperanza de la liberación de todas las cosas en la política o en la religión. Pero el único lugar seguro es estar bajo la sombra del Altísimo. Hay algunos hermanos que a veces hablan de que como Israel, los hijos de Israel elegían y votaban por sus presidentes o sus reyes y intervenían en la política. Eso es verdad. Pero es que nosotros no estamos en el mundo de Israel, ni somos israelitas. Nosotros estamos en el mundo gentil. Y estamos viviendo entre los hijos de Satanás, entre los hijos de la serpiente. Y la mayoría de los que están en los gobiernos son hijos de la serpiente. Y cuando sube uno que es hijo de Dios, es notorio en el mundo. Ahí tienen ustedes este presidente de Centroamérica. Se habla en el mundo entero de este presidente. ¿Por qué? Por su política. No, porque es hijo de Dios. Por eso. Pero es uno en T. Amados, hay que entender esto. ¿Qué tiempo estamos viviendo y con quién compartimos nosotros el mundo que estamos viviendo? La seguridad no es una cuestión del país donde usted vive, es una cuestión de cobertura espiritual. Si usted está bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, si usted se ha puesto bajo el señorío de Yahshua, usted tiene protección divina, usted está bajo su pacto, es decir, bajo autoridad, todo el tiempo, autoridad. Así como cuando la mujer se casa, no importa que no esté el esposo, ella sale a la empresa, sale a un viaje, sale a estar en una fiesta, cualquier lugar, y ella está allí. El hecho que esté allí no quiere decir que no tiene autoridad. Ella está bajo autoridad. Y la que se comporta que no está bajo autoridad hace lo que quiere. Y por eso es que hay miles de problemas. Pero la que está bajo autoridad se comporta como la esposa, cualquiera es el lugar, y vive feliz. Y nosotros estamos aprendiendo eso, porque tenemos que saber una cosa. ¿Qué dijo el apóstol? Os he desposado con un solo esposo. Y no importa dónde usted vaya, ni con quién esté, ni a dónde te inviten, usted tiene que estar bajo autoridad, porque como iglesia estás casado. Estas cosas cuando se descuidan, no se tienen en cuenta, cuando no se tiene revelación de eso, es que la gente comete muchos problemas. Por eso es que la palabra dice que es bueno permanecer en la libertad con la cual Yahshua nos hizo libres. Entonces viene una promesa que se cumple. Ninguna arma forjada contra usted prosperará. Es lo que dijo Isaías. Ninguna. Porque entonces voy a buscar a Dios para que ninguna arma forjada prospere contra mí. No, es el resultado de estar en Dios. Ninguna brujería, ninguna obra del mal podrá prosperar contra su vida ni contra su familia. Si usted está consciente de esta verdad, que es la palabra, y está viviendo el pacto de gracia. No importa lo que le hayan hecho, no prosperará. Ay, mire que le están haciendo brujería. Hagan lo que se le quieran hacer la gana. Yo estoy en el pacto de gracia. Vivo el pacto de gracia. No sea que diga, yo voy a la iglesia de gracia. Yo escucho todos los domingos la gracia. A mí no me pasa nada. No es eso. Tiene que salir de esa dimensión. O vives el pacto o no lo vives. Si lo vives, tiene una respuesta de Dios. Ningún tipo de conspiración prosperará, porque Dios es el que lo ha cubierto a usted y a su familia o sus alas. Y el que quiera ir en contra suya, si está viviendo ese tipo de vida, tendrá que vérselas con el Señor. Si vives en el pacto, si moras en el pacto, si habitas en el secreto de Dios, la mayoría de los hijos de Dios no saben el secreto del pacto. Unos cuando les habla a algunos sobre eso, dicen, ah, sí, el antiguo pacto, sí, había un antiguo pacto. Y ahora hay un nuevo pacto, sí. Algunos dicen, sí, ahora estamos en la nueva alianza.
Eso es gente que no sabe nada. Pero usted no debe saber las cosas así. Usted hoy debe de saber qué es el pacto de gracia, qué es el secreto de Dios. En la misma presencia de Dios es estar frente al trono de la gracia de Dios. Ahora entonces busco a Dios para que no me vengan males. O será el resultado de caminar con Dios. No tema. Confiese la palabra sobre su vida y sobre su familia. Confiésela. Vez está diciendo, mi hijo, que el Señor la acompañe. Otro dice, mi hijo, que la Virgen lo acompañe. Que tiene que pararse cuando su hijo va a salir, si es que quiere decirle algo. Yo declaro que la palabra se cumple sobre su vida. Yo declaro que ángeles van contigo, protegen y guardan su vida. Ángeles de Dios están alrededor tuyo y nada puede pasar. Tiene que declarar la palabra. Eso es lo que tiene que creer. Porque el único acceso que tiene el diablo a la vida de los creyentes es que se abra una brecha de temor y de incredulidad, como la abrió Job. Remueva todos esos temores en el nombre de Yahshua y declara esta palabra de poder y diga, el mal en mi casa no llegará, no tendrá cobertura sobre mí, porque Dios es mi protección. Y dele gracias a Dios. En su barrio pueden estar sucediendo cosas. Hasta usted no llegarán. No tema. Usted no será el próximo. Establezca su confianza en Dios. Ahora dígalo para usted mismo y para su familia. Yo estoy bajo la sombra del omnipotente Dios. Hay ángeles alrededor de mí. Dios peleará por mí. Él estará a mi lado como poderoso gigante. Él fluirá a través de mi vida como río de agua viva, río de poder y río de autoridad. Dele gloria y alabanza al Rey de Reyes, porque usted es el único hijo de Dios que tiene este conocimiento real. Ya no será más vulnerable a los ataques del enemigo. Estará firme y fuerte y vencerá. La gloria sea para él. Aprópiese de la bendición de Dios y viva este pacto de gracia. Disfrútelo. Disfrútelo. No piense como una ocasión, viene a mi mente ahora, conocí a alguien, amaba mucho al Señor, pero a veces cuando estaba por ahí le decía a alguien, hermano, mire, es que, ¿por qué no ora por tal cosita? Ah, bueno, sí, no se apure un momentico. Y entonces se iba, se ponía en el baño, se iba por allá, a ponerse en contacto con Dios y luego venía para orar. Quiere decir que cuando le decían, ore por este muchacho, él se sentía fuera de la comunión con Dios, fuera del contacto con Dios, y yo diría, en este pacto, fuera del pacto de Dios, y entonces iba a tener que buscar a Dios allá y luego venía para orar. Si el creyente piensa así, está mal. Si a usted a la medianoche le dice, levántese que hay que orar, Padre, yo declaro la palabra, porque es que usted se acostó en el pacto, vive en el pacto, piensa en el pacto, come en el pacto, está en el pacto. A la hora que usted le diga cualquier cosa, usted puede levantar su mano y declarar la palabra, porque es que usted sabe dónde está parado. Tiene una relación íntima con Dios. Que no lo cojan en un lugar donde usted diga, ore por, uy, en este lugar, no, oye, en este lugar no puede ser. Este no es un lugar para llorar. Que no lo cojan en un lugar así. Se tiene que estar consciente de esta verdad. Ahora, déjenme terminar ya en un minutito. ¿Qué dice la Escritura? Si usted vive en el pacto, mi refugio y fortaleza es Yahvé, en quien yo confío. Él me librará de la red del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estoy seguro. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No temeré a la peste que avanza en las tinieblas, ni al azote que desbasta al mediodía. Aunque a mi lado caigan 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no llegará. Voy a mirar lo que sucede en los que no conocen a Dios.
pero yo veré el galardón en mi propia vida. Mi refugio es Adonai. Mi Adonai es mi defensa. No me alcanzará el mal, ni plaga tocará mi morada. Ni a mí, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mis bienes. Porque Él dará la orden sobre mí para que sus ángeles me guarden en todos los caminos donde yo vaya. Amados, este es el resultado de vivir en el pacto. Pero usted no busque a Dios para que esto se cumpla. Esto se cumple como resultado de que usted vive en Dios. Yo recibo que esta palabra, el Espíritu de Dios la escribe, la graba en tu memoria, en tu conciencia. Y a partir de hoy tu vida totalmente será diferente. Los declaro en el pacto de gracia, en el secreto de Dios, para gloria de su nombre. Sanos. Yo declaro que hay sanidad para los que hoy están con dolencias, con enfermedades, con desilusiones, con sentimientos contrarios, con quejas, con debilidades y flaquezas. Declaro que la fortaleza de Dios está sobre sus vidas, cumpliéndose esta palabra, porque es el pacto de gracia y es la presencia del Todopoderoso y Soberano Dios. Bendecidos con toda bendición. Apóstol, muchas gracias, hermosa y poderosa. Gracias, mi apóstol. Gracias, mi apóstol. Bendecido. Gracias. Gracias, bendecido con toda